Hola, estás escuchando Espacio Sin Censura. Yo soy Pamela Herrera y este es un podcast de Tabulba. Buenos días, tardes, noches a toda la bandita que nos está escuchando. Bienvenidos a un nuevo episodio de Espacio Sin Censura. Estamos en la agenda de marzo y es obvio que vamos a hablar de todos los temas relacionados con nuestros derechos. Y el día de hoy está con nosotros Diana Murrieta, de Nosotras para Ellas. Diana, bienvenida. Si no me aplaudo, yo quiero. Muchas gracias por invitarme. Ay, Diana, de verdad que aparte de ser una gran amiga mía, eres alguien quien admiro mucho y que creo que tienes mucho para compartir en estos temas. Año con año como que vamos avanzando, ¿no? Afortunadamente hay otras cosas que parece que van en retroceso. Sí, casi sí. todo, pero no. Pero me encantaría que para las personas que todavía no conocen Nosotras para Ellas, empezáramos hablando, ¿no? De qué es Nosotras para Ellas, qué es lo que hacen y más adelante pues mudaremos a hablar cómo estamos, ¿no? En agenda de derechos y delitos sexuales, porque aparte es marzo y florece otra vez mucho de lo que es el sentido de la sororidad, ¿no? Sí. Y eso pues también influye en que muchas queramos salir a no solo a marchar, sino a contar nuestra historia o a través de escuchar las historias de otras mujeres, pues nos damos cuenta que a lo mejor nosotras estamos en la misma situación. ¿No? Y es súper importante que si decidimos seguir adelante con nuestro proceso legal, ¿no? Veamos cuál es la forma más ética de acompañarnos. ¿No? Claro. No, o sea, a ver, marzo es durísimo. O sea, no nada más en las marchas, en trabajo. Te cuento de Nosotras para Ellas, que vivimos muchos marzos, muchos tiempos, pero bueno. Nosotras para Ellas es una asociación que fundé en 2021, en agosto de 2021. Asesoramos legalmente, acompañamos psicológicamente, creamos política pública, iniciativas de ley, intentamos que todo sea en torno a género. Y pues sí, en casos ayudamos en sexuales y en familiares, que pues la mayoría son esos dos. O sea, la gran mayoría o es una violencia familiar o es una violencia sexual. Entonces, a eso se dedica netamente Nosotras para Ellas. Hay muchísimas voluntarias, hay mujeres como que estamos ahí cuidando el tema. Y justo lo que comentas en marzo, pues se vuelve algo muy visible, ¿no? Una realidad de un día a día, de 11 mujeres al día, de 7 de cada 10 mujeres al día. Entonces, realmente nosotras como asociación y como acompañantas en muchos de los procesos sabemos las realidades, pero creo que marzo lo que ayuda es como para todas las personas, uno decir, okey, no estoy sola, lo que me pasó lo comparto con muchas mujeres, ¿no? Claro. Y también para otras decir, oye, no es tan lejano, ¿no? O sea, porque a veces decimos, no, yo no conozco, yo no sé, nunca he estado en contacto, pero en marzo dices, híjole, ya viste que mi amiga de entonces no Sí. eras tan lejana, ¿no? Y también que sucede mucho, pues también puedes tener a un agresor cerca, que también se rompe mucho el mito de yo conozco a pura gente buena y digo, o sea, existe, Claro. pero también no es tan lejana la idea de que pudiéramos estar en contacto con alguien que chance no lo es. Y esto que dices es súper importante, ¿no? Porque hay una frase que durante marzo escuchamos más que en otros meses, que es, ¿cómo puede ser que todas conozcamos a una mujer que ha sido agredida, pero no conozcamos a ningún agresor? Claro. Y las estadísticas no dan, Claro. ¿no? Entonces, qué poderoso lo que dices, porque creo que es un momento en el que nos damos cuenta que no es tan lejano y que posiblemente, creo que poco a poco vamos desmantelando cómo no solamente son las violencias sexuales explícitas como son las violaciones, ¿no? Sino como que son este tipo de cosas y de narrativas que a lo mejor hay mucha gente ya cansada de que repitamos año con año lo mismo, pero para mí lo impresionante es que tengamos que volverlo a hacer, Sí. ¿no? Pero es que si te das cuenta, es como cada marzo lo volvemos a hacer, lo repetimos meses y lo repetimos muchos meses, pero no nos escuchan más que en marzo. Y un poco hablaba con una de mis mejores amigas hace rato y les decía como a veces la gente aprende a través del miedo, hasta que no te pasa, hasta que no te toca, hasta que no, o sea, y es durísimo que no podamos verlo desde la prevención, desde la humanidad, desde un sentido común, ¿no? O sea, no necesito que sea mi círculo, no necesito que sea mi amiga, no necesito. Creo que puedo empatizar con una realidad que pasa y que nos ha pasado a muchas, ¿no? Claro. ¿Cómo ha sido para ti también este proceso, no? Porque acompañar a mujeres en situación de violencia también es observar cómo has vivido tú la violencia contigo en tu historia, ¿no? Y se vuelve muy difícil como sostener el acompañar si no hay también un autocuidado de por medio
que haga esto sostenible, ¿no? Se vuelve complicado. O sea, me acuerdo que como el primer año yo te puedo decir yo me fui de boca en muchas cosas. Y yo así lo digo, ¿no? No, nadie te habla, o al menos yo te lo digo. O sea, durante mi experiencia profesional previa a nosotras para ellas, nadie te dice cómo poner límites a ciertas cosas. Creo que también a las áreas que me dediqué no se prestaban mucho a eso porque eran como áreas muy burocráticas o empresariales. Pero el llegar a un punto en el que yo te puedo decir lo que ella sentía, yo lo sentía, lo que ella pensaba, yo lo pensaba, y un poco hasta decir esto también necesito que se haga justicia por ellas, pero también hasta por lo que yo creo, una convicción, ¿no? Se volvió complicado. O sea, yo te puedo decir como hubo en mayo de 2021 yo caigo en depresión, caigo en ansiedad, y ahí ya es como si tú no estás bien, pues no está bien, ¿no? O sea, no vale tanto la lucha. Entonces, es replantear. Yo sí creo que ahorita, hoy en día, cuento con redes de apoyo que creo que son muy importantes para dedicarte en esto, que te digan, oye, te estoy viendo muy centrada en esto, oye, no, chance, no nos estamos viendo tanto y a ver, no es que quiera verte, pero un poco sí, ¿cómo estás? ¿No? Y el entender tus límites, porque a veces también nos vamos como un yo puedo, yo hago, yo digo, y entonces el límite, ¿dónde está? Y ya cuando volteas a ver y volteas en seco y te quedas, puta, güey, hace mucho no disfruto ir a la playa, hace mucho no disfruto ver a mis amigos. Entonces se vuelve complicado lidiar. Yo la verdad como que muchas cosas en terapia, o sea, a mí me funciona mucho terapia, que creo que es un acompañamiento que no solo tienes que recomendar, sino que también tienes que ejecutar para ti, ¿no? Y ser congruente. Yo te digo, a ver, de los casos que vemos no es que yo sienta que a mí me pasaron, ya hoy en día ya no. Sí. Pero sí hubo un momento en que mi sanidad mental, chance sí pensó que me estaba pasando, ¿no? Ahorita yo te digo, a ver, hay una congruencia entre lo que hacemos, reconozco cuál es mi problema, cuál no es, pero si tú me ves aislada de nosotras para ellas y dices, ok, Diana, ¿cuántos problemas tiene Diana? Tengo la fortuna de decirte que los normales y los habituales. Pero si me pones en el contexto de nosotras para ellas, que tú como mi amiga me ves, sí, no, pero la figura que yo genero, incluso en mis amistades, es o sea, ya ni la molesten, ¿no? O sea, ya tiene muchos problemas, ya déjenla en paz. Claro. ¿No? Entonces, se vuelve complicado. Sí siento que tienes que tener como mucha ética, mucho conocimiento, mucho tacto, que a veces se nos va. También es válido decir que hemos tenido errores, por supuesto, que a veces ya pierdes, y te lo digo como chance un poco controversial. Llegó un punto y fue cuando yo decidí un poco que chance casos ahorita yo no tengo que ver, que hasta llegas a perder el tacto y la empatía de ya es tanto, y ya es tanto. Sí. Que dices, eso te iba a decir también, como que algo que posiblemente no muchas personas que no están involucradas pueden llegar a ver de la lucha, es que es algo tan cotidiano que se vuelve eso, se vuelve cotidiano, ¿no? Yo eso lo digo como mucho en el ejemplo de, yo me acuerdo perfecto los primeros casos y las primeras veces, ¿no? Entonces me acuerdo que nosotras para ellas desde la creación comenzó teniendo muchas asesorías, porque si te das cuenta en pandemia no fue como un tema sociológico habitual, no bajó, no cambió, no, se maximizó, ¿no? Y refrendó algo que sabíamos un poco, ¿no? No necesito salir en la calle para estar insegura, puedo sentirme insegura estando dentro de mi propia casa. Cuando empezamos, yo me acuerdo mucho los casos de violencia sexual entre familiares. Y recuerdo el primer caso que nos llegó. Recuerdo la cara, recuerdo el nombre, recuerdo la historia. Yo me jacto de, por parte de mi familia, tener una familia que es privilegiada, porque nunca me he sentido insegura. No. Y yo decía, pero ¿cómo el abuelito? No, o sea, en mi mente era como un abuelito, ¿no? Pues, ¿cómo? Porque tú lo mides y mides a través de tu propia realidad. Yo decía, no, pues enfermo mental. Así. Claro. Llega el segundo y dices, chinga. O sea, espérate. Sí dices, cabrón. Hasta que te das cuenta que no son enfermos mentales. No. Son personas que te cruzas todos los días. Totalmente. Y llega un tercero. Y llega un cuarto. Y llega un quinto. Y empezó a llegar. Y entonces después llegas a una plática y como cualquier persona en un primer contacto, oigan, no frieguen. O sea, acabo de saber que Teresita le pasó esto con su tío.
yo ya sabes qué decía, era como, ay, pues es la realidad de un chorro. Yo solita, inherentemente en mi discurso, comencé a normalizar lo que yo no quería que se normalizara. Entonces sí llega un punto en el que yo dije, a ver, no, espérate, es que no va por ahí. O sea, no tiene que ir por ahí. Tienes que tener como también la empatía para reconocer como, aunque sea algo que tú probablemente en discurso hayas repetido, es la historia de una persona que no tiene por qué saber de, ay, mi hija, pues un chorro, ¿no? O sea, Claro. pues no. Entonces también, o sea, gran parte del tema y que creo que lo hablamos mucho entre nosotras, no he escuchado que se hable tanto públicamente, es como llega a ser cansado. Y no porque sea cansado y quieras descansar es que tu lucha o tu convicción cambie. Es que es normal, como cualquier trabajo y como cualquier persona, el poder decir, aguántenme tantito. Claro. O sea, denme un ratito, ahorita chance. Es más, si yo sigo haciendo este tema, yo la voy a regar. Y ya no va a ser tan beneficioso. Entonces, denme airecito. Y por eso nosotras para ellas creció en ejes. De decir, a ver, 2 años hemos llevado casos muy complicados. Chance es momento de no nada más. Y la frustración que ya venía de es que dense cuenta, estamos en el solucionando, pero las estadísticas no bajan. Claro. No está bajando nada. Hay statements, sí, pero la estadística sigue, ¿no? ¿Qué podemos hacer como asociación? Que ya vimos los peores escenarios, que ya vimos los peores lugares, que ya vimos cómo esto se maneja, que ya sabemos decir, bueno, a lo mejor esto se pudo haber evitado si A, B, C. Cada caso es particular, no hay una fórmula como única, ¿no? Y fue ahí donde dije, ¿sabes qué? Chance me quiero dedicar ahorita más a prevención, ¿no? A hablarlo, a socializarlo, al dejar de estar, o sea, y te lo digo así, metida en la mierda, ¿no? Claro. Y de vivir una vida que es muy agresiva, que es muy violenta, que sigo siendo una mujer en México, dedíqueme a lo que me dedique y que crean lo que crean, sigo siendo una mujer en México, ¿no? Entonces, por eso empezamos a variar mucho como qué es lo que estábamos haciendo y hacia dónde estábamos dirigiendo el camino de la asociación. Porque también, o sea, y ahorita es lo que estamos hablando, la salud mental de cualquier persona es muy importante, pero la salud mental de quien te acompaña también, si no están bien ninguna de las dos, pues el camino se vicia muchísimo. Sí. Y mencionaste algo que es esta parte muy controversial dentro del proceso de, pues, llevar como un acompañamiento legal y psicológico cuando eres víctima de violencia de género y sexual, particularmente, que alguna vez igual pusiste, creo que un post o algo así que me encantó, que es la definición de justicia es personal, ¿no? Creo que ahora, en marzo y todo el año, ¿no? Pero ha ido creciendo el movimiento y llegó la cuarta ola y estamos hablando cada vez más y más y más de esto y de pronto parece que si eres víctima tienes solamente una opción de cobrar justicia y de lograr tu paz. Y sin afán de que los funen, ¿verdad? Pero ¿hay más? Bueno. Bueno, estoy a punto de que me funen. No, pero creo que no se habla mucho de cuando tu definición de justicia es no denunciar. Fíjate que ese es un tema, como tú lo dices, muy polémico. O sea, incluso como... Me acuerdo que alguna vez a mí hasta me dijeron que era incongruente mi discurso, porque es como, a ver, tú estudiaste Derecho, ¿no? Tienes una asociación que tiene abogadas que llevan casos. ¿Cómo dices que denuncia no es igual a justicia? Es como, cabrón, hablemos de justicia, ¿no? O sea, y como yo sí tengo como todo un tema en el que te digo, a ver, yo no me sesgo a decirte las leyes están en el mejor de los sentidos y funcionan y tenemos servidores públicos y tenemos jueces y yo te mentiría. Ponen una barrera como si no denuncias o si tienes un delito prescrito, pues no pasó. Pues cállate y no pasó, ¿no? Si medimos como eso es la verdad, esa es la vitalidad, o sea, hay estadísticas. 1000 casos ingresan a una fiscalía, ¿no? De ahí se investiga. Y cuando una fiscalía dice, ¿sabes qué? Sí tienes elementos, digo, no estoy dispuesto a decirte si lo hizo o no lo hizo, pero a mi juicio existen elementos que pudieran ser que sí lo hizo, pasan un juez. De esos 1000 que pasan un juez, son 100. Y de esos 100, que un juez diga, ¿sí lo hizo? Es 1. Sí, no. Entonces, 999 no son importantes, no son reales. Pues claro que no.
yo sí creo que las leyes tienen una deuda, pero grande, con las víctimas, ¿no? Entonces, yo sí digo, quieren que denuncien, garantícenlo. Es que exacto, O porque sea, no es el tema de que la justicia no es denunciar en plan, no Sino denunciar, sino el proceso de denunciar es tan cansado, sí, tan tan revictimizante, costoso, y hay que tan decirlo. costoso, Sí. que a veces llegar a tu paz tiene otras vías. Fíjate ¿no? que alguna vez Y lo es hablábamos. lamentable. O sea, lo hablábamos con una usuaria nuestra y nos decía, para mí me están haciendo vivir doblemente esto. Y a veces es mucho más fácil sobrellevarlo como hablándolo de vez en cuando en terapia, llorándolo de vez en cuando en fechas, a constantemente yo someterme a un proceso de años que esto sea mi pan. Claro. Y tienes razón, ¿no? La justicia, te dicen que son 3 garantías de justicia: rápida, expedita y gratuita. Oílos. Pues no. O sea, pues no es cierto, ¿no? Claro. Entonces, justo, la justicia no es rápida, nunca ha sido rápida. No. La justicia, aunque te vayas con abogados de oficio, no es gratuita. Y a mí me gusta hablar de gratuidad no solamente en lo económico, o sea, también hay un tema moral y un componente moral que no se cuantifica porque no hay lana que alcance, güey. Sí. Entonces, tú quieres que denuncien y todo el mundo te dice, a ver, México tiene 1000 derechos, salud, escuelas. ¿Cuántos se garantizan? Ujú. Lo mismo con las denuncias. ¿Quieres que una mujer denuncie? Perfecto. ¿Qué garantizamos? Puta, no puede ni llegar con un MP. Ay, señora, es su marido, ¿no? Sí. Perdónelo. No, aquí no es allá. Y allá. No, no es aquí, allá. No puedes ni garantizar la propia denuncia, cabrón, mucho menos vas a poder garantizar una sentencia. Entonces, si tú vas a medir como justicia igual a cárcel, justicia igual a denuncia, pues vato, nunca vamos a llegar. Claro. Entonces, nunca va a haber una justicia. Entonces, si abrimos los caminos a que chance tú me digas, o tengo amigas que es común, para mí esto es, güey, que no se le vuelva a acercar a una morra, que no vuelva a hablar de mí, que no se me acerque, que no entre en contacto con mi familia. Está bien. Pues está bien, ¿no? Ujú. No, para mí, ¿sabes qué? Del tema de la violencia física, pues gasté tanto en médico, esto en terapia, que me pague eso y yo, que no me vuelva a buscar. ¿Quién chingado crees que soy yo para yo decirle, no, 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 oye, denuncia? Ujú. Pues con la misma vara que no se puede, ¿no? Entonces, eso llega a ser controversial mucho como en el gremio de abogados, de decir, no, pues justicia igual a denuncia y vamos a ver el proceso. Es gente que es muy ignorante en la materia, Ujú. porque no es lo mismo denunciar un fraude que denunciar una violación. O sea, eso que quede muy en claro. Hay sentimientos, hay un tema de vulnerabilidad, seguramente hay una supersubordinación, seguramente hay un tema económico. O sea, es un componente mucho más álgido que solo llegar y decir, voy sobre un banco, Claro. ¿no? O sea, que digo, no minimizo un fraude, pero no es lo mismo, ¿no? O sea. No, porque aparte, tú como víctima, pues también está esta parte que tampoco te garantizan el acompañamiento psicológico, No ¿no? hay. Que es algo que hacen nosotras para ellas y me encanta porque se ha perdido mucho de vista esto. Sí. O sea, sí que padre que metan al bote a todas las personas que cometen delitos sexuales, pero las que se quedan afuera viviendo y teniendo que volver a confiar y teniendo que salir a la calle y teniendo que retomar su vida, ¿cómo lo hacen? Justo apenas estábamos discutiendo eso en la asociación internamente, ¿no? Te dicen, ok, hay una reparación del daño, ¿no? La reparación del daño viene con una sentencia que te dicen, órale, esta es la sanción y esto es lo que asciende a un monto económico de acuerdo a los propios daños, ¿no? Calculado Ujú. integralmente, pues tu moral, tu física, ¿no? No hay momento más vacío que tener una sentencia y decir, ¿y ahora qué? Sí, No te cambió la vida, no porque esté en la cárcel, a lo mejor puedes sentir satisfacción, claro. no digo que no, pero el daño hacia ti no depende si está o no está en la cárcel o si el juez dice sí o no. Eso es una revictimización más de una propia violencia sistemática. Pero en realidad, ¿a ella qué más? ¿Cómo la reinsertas a la vida? Porque hablamos de reinserción siempre desde un sentido como punitivista carcelario, Ujú. pero también debe de existir una reinserción en temas de violencia. ¿Cómo la hago confiar? ¿Cómo la hago tener herramientas para que pueda salir de una violencia económica? ¿Cómo puedo generarle una red de apoyo? ¿Cómo puede generar esta autoestima? Ujú. Hasta el día de hoy no hay alguien que provea ese tema, ¿no? Ujú. Siempre se ha dedicado mucho a la reinserción social,
pero yo sí creo que existe una reinserción de violencia que no nos estamos dando cuenta y que no el proceso, al menos personal, no acaba con una sentencia en dado caso. Hablabas ahorita de violencia económica y creo que forma parte de un gremio súper amplio de violencias que no hablamos y que no vemos. Y que también dentro de la misma violencia sexual no podemos definir, ¿no? Como ahorita hablabas como del ejemplo del marido, ¿no? Y que no fue hace mucho tiempo, tú tendrás los datos más actualizados, ¿no? Pero no fue hace mucho tiempo que inclusive que tu pareja o tu marido te violara, se consideraba A ver, hay una estados violación. que siguen sin considerarse. Ay, y yo, ay, Peor. bebé, eso yo no lo sabía. Pues, ajá. No mames. Entonces, esa discusión, o sea, a mí me encanta esa discusión porque yo digo, güey, hasta hace que 3 años comenzamos a hablar de un consentimiento que no es dado a perpetuidad en contrato. No, cabrón, o sea, tú y yo estamos casados chingón, güey, compartimos bienes a toda madre, nuestra vida en común. Mi sexualidad no va inherente a un contrato. Y cada acto yo tengo que decir que sí. Si yo ahorita tengo relaciones contigo y en 5 minutos lo volvemos a hacer, vuelvo a tener que decir que sí. No es un consentimiento dado, no es una prórroga, no es un contrato. Entonces, el empezar a decir, oye, chance los novios también violan, fue muy revolucionario, porque lo vemos desde muchos ángulos, ¿no? La romantización del amor, las ideas patriarcales que traemos respecto de nuestro cuerpo. Entonces, el decir, puta, chance sí, no porque es mi novio tengo que, Claro. ¿no? O no porque es mi esposo tengo que. O puedo decidir no ser mamá y estar casada. Digo, eso es un tema que tienes que platicar con tu pareja en un plan de vida, pero es tu decisión y puede ser tu decisión como en cualquier momento desistir de un acto sexual. Claro. O, por ejemplo, también está esta parte de la violencia vicaria, ¿no? O sea, Ujú. como que creo que en este mes, afortunadamente y desafortunadamente, porque lo deberíamos de hablar todo el tiempo y justo desde la prevención, no ya que estamos en estas, pero ya estamos en estas, entonces hablemoslo desde todas las aristas porque es lo que toca. Pues tenemos como todos estos tipos de violencia, ¿no? La violencia vicaria que, pues bueno, o sea, es esta manifestación como que va inherente o como sujetos los niños, pero con efecto de dolor hacia una madre, ¿no? Sí. Entonces, a ver, esa está muy combinada con la económica. Todas son muy interseccionales, si te das cuenta, ¿no? Porque Claro. también hay una psicológica durísima ahí, ¿no? Entonces, la violencia vicaria en su esplendor es como, ¿qué hay más vulnerable para una madre? ¿Cuál es el punto más vulnerable? Sus Pues hijos. un hijo. Y uno cede, digo, yo no soy mamá, pero uno cede y hace y dice y promete lo que sea por sus hijos. Claro. Si él te dice, si no regresas conmigo, saco a los hijos de la escuela, no vuelven a ver a un psicólogo, no vuelven a ver a sus abuelitos, pues, cabrón, ¿dónde te está orillando? No me está violentando a mí Diana no me está amenazando, a mí Diana no me está, pero sí a mis hijos, y es peor, porque yo voy a ser responsable. Eso es lo que te hacen creer, ¿no? Y tenemos como estos diferentes tipos de ¿qué avances, por ejemplo, tú dices que bueno, no dices, ¿no? Más bien, ¿qué avances hemos tenido en los últimos años que vale la pena considerar, ¿no? Con respecto a las leyes que nos protegen de los delitos sexuales? Porque la última vez que hablamos de este tema fue hace mucho, fue como 2020. Cuando yo empezaba. Fue hace 4 años, entonces ya. Ya llovió. Ya llovió, ya una le rasca los huevos a los 30 y ya. Ya llovió. Fíjate que, a ver, yo sí creo que va a ser también controversial lo que voy a decir, pero México es de los más progresivos. Raro, ya sé. Pero no, imagínate. No, imagínate, no. A nivel América Latina, México tiene muchísimo más fundado toda la perspectiva de género a nivel legal. O sea, y eso te lo digo. Por ejemplo, Ley Olimpia. Ley Olimpia solo existe en México. Bueno, ahorita está empezando en Argentina y sé que el Frente de la Sororidad está comenzando trabajos en América Latina, pero están siendo mexicanas quienes están como llevando estas ideas, ¿no? La violencia digital, pues yo creo que todo el mundo la pasa, pero un poco decimos, puta, no, es que no es violencia, ¿no? Y un poco escribía hace unos días eso, ¿no? Como hay gente que cree que porque no está en un código, no está en una ley, no existe. Ah, no, es que si la ley dice que la violencia digital no es, pues no hay. No, claro que existe. O sea, la ley no convalida una existencia. Esto pasa.
Que la ley lo reconozca y que dé una sanción, distinto, y es una deuda histórica y es algo que tiene que pasar, pero no deje de existir una violencia porque esté o no esté en la ley. México tiene todo el tema de violencia digital, tiene todo el tema de violencia ácida, violencia vicaria. Esas tres, te puedo decir, no existen en Latinoamérica que no sea en México, ¿no? Has hecho que nosotras somos quienes lo traemos. No existe más que en América Latina, en México. Entonces, a nivel América Latina, que comparo mucho escenarios de América Latina porque honestamente son realidades con las que nos podemos sentir conectados por, pues, sociológicamente, por todo el tema coyuntural que traemos los latinos. No es fácil comparar a México con Canadá, a México con Alemania. Sí, no. Venimos de raíces bien distintas, de contextos bien distintos. Nosotros viajamos a Canadá hace medio año. En Canadá hay 43 feminicidios por año. Sí, no. En 3 días nos lo No es chingamos. ni una semana aquí. Sí. O sea, entonces, y dices, bueno, ¿cómo le hacemos? ¿No? ¿Cómo le hacemos para, pues, aspirar a algo así? Pues te habla de un tema, o sea, social, de un tema gubernamental, de un tema presupuestal que no lo tenemos. Con quienes nos sentimos más identificados es con América Latina. Entonces, por eso te digo, México sí ha traído a la mesa como temas que no me gusta decir que solo en México pasa y nos damos cuenta. No, en todos lados pasa, pero que creo que el feminismo en México ha apoyado mucho a ya no normalizar y decir, a ver, espérate, si hay un feminicidio, ¿por qué le están tomando fotos? O sea, eso es violento. Ok, ya hagamos una ley, ¿no? Oigan, ácido, ¿por qué están tirando ácido a la cara de una persona como para desfigurar? Que se me hace un delito complejísimo, ¿no? Sí. Ok, ahí está, ¿no? Entonces, hemos incentivado, también creo que algo que parte mucho en México y que yo creo que esto pasó hace 3 años, con todo el tema de Salmerón, de Macedonio, de Ruemer, es ya dejar de creer como que hubieran intocables, ¿no? Y que dejáramos de decir, ok, un violador no está abajo de un puente tiradito, llorando, con una bolsa de basura. Un violador puede estar en el Vaticano, puede estar en la UNESCO, puede estar en el Senado, puede tener un curul, ¿no? Entonces, creo que tanto en leyes hemos avanzado como también en desmitificar muchas cosas. Y vuelvo como, o sea, y creo que traigo como muy pegado ahorita la palabra miedo, de han aprendido a través del miedo, no a través del me preocupa. Entonces llega marzo y pues claro, ¿no? Todo mundo Todos se esconden en quieren la madriguera. contratar, quieren la plática, quieren la conferencia, quieren aprender, vamos a marchar. Pero esto no es un compromiso de marzo. O sea, las estadísticas lo dicen. Que en marzo se escuchan voces, sí, porque es muy difícil como víctima el a lo mejor decir, puedo surfear la ola 11 meses, pero no puedo meterme a Instagram y ver que a alguien le pasó y no sentirme identificada. Y entonces hablamos, Claro. ¿no? Nosotros como en proyecciones de estadísticas, nosotras para ellas, o sea, tiene 3 veces más de lo que en un mes tiene en marzo, en tema de casos, o sea, en temas de asesorías. Y no es porque en marzo pase 3 veces más, es que marzo nos alienta a decir, puede existir un cambio, puede que yo sí pueda tener justicia, puede que no estoy sola. Y esta parte de no estás sola, que creo que está muy trillada un poco, pero que al mismo tiempo es bien poderosa y no pierde vigencia esa frase. Tú necesitas sentirte acompañada, porque nos hicieron creer que tú eres la vulnerable, tú eres la chiquita, tú eres la que tuvo la culpa. Entonces, si somos un chingo que somos vulnerables, chiquitas, pues ya ni somos tan chiquitas. Y es más rico, da más paz hacerlo en marzo, ¿no? Porque aparte justo lo que dices, ¿no? Y que es algo bien fuerte que desde el miedo, porque entonces no hay un interés ni una voluntad de reestructurar. No hay un ejercicio reflexivo. No. Oigan, güeyes, ¿qué estamos haciendo mal? Es ojalá no me cachen. Exacto. ¿No? Ojalá, ya, hoy sí pido perdón, ¿no? Y se me hace muy fuerte porque entonces, si no quieres que sigan habiendo marchas, entonces hagamos algo colectivamente para reestructurar y que dejen de haber víctimas que hagan que estas marchas sucedan, ¿no? O sea, siento que es un ejercicio reflexivo que me parece simple, pero al mismo tiempo muy complejo. Ok, salen las feministas enojadas a marchar, a pintar, a romper madres, me rompen el ángel. ¿Cuál es el problema? 1, que las feministas están enojadas rompiendo, chingando el ángel. ¿O por qué están enojadas rompiendo, chingando el ángel? Si nos centramos en la segunda, a lo mejor encontraremos pues, qué está pasando. Oye, ¿quiénes están rompiendo? Pues a lo mejor las mamás de las víctimas. Oye, hay víctimas, güey. ¿Qué estamos haciendo?
no hay presupuestos para género. O sea, de verdad, a mí cuando eres AC, como todo mundo intuye, te donan. Ujú. Te dona. Sí. O sea, de verdad, y pónganlo en los comentarios porque me cae mal que lo busco. Un fondo mexicano que vaya invertido a esto. Ujú. No hay. Sí. ¿No? Y también la minimización de tu trabajo, ¿no? Pues, género. O sea, el propio presidente en muchísimas mañaneras, y digo, esto no se trata de hacer política, pero si la persona que representa a nuestro país no logra entenderlo, y deja tú que lo entienda, que diga, a ver, güeyes, no entiendo, así explíquenme un poquito, ¿qué está pasando? Sí. Pues entonces el ejercicio no baja, ¿no? Entonces tenemos un gobierno que en omisiones y en acciones puede llegar a ser violento. Claro. Y entonces eso sí nos enoja. El pedo no es que rayen, lo quitas. O sea, a ver, pasas en la noche ya de regreso y ya lo están quitando. Sí, Ese sí. no es el pedo ese no es. Ujú. ¿Qué hacemos para que esto no llegue? ¿Qué hacemos para que esto se mesure? ¿Qué hacemos para tener un Claro. diálogo? ¿Qué hacemos para que cada 8 de marzo no tengamos miedo a qué va a salir? ¿No? Claro. Y también por otro lado, ¿qué hacemos para que sea esto sostenible para quienes resistimos y protestamos? Ujú. Porque después de ya unos años de estar en el movimiento, a lo mejor y has hablado un poco de esto, ¿no? O sea, el proceso como entre líneas. Pero en el proceso yo creo que casi todas entramos aquí por enojo, Sí. por rabia, Ujú. y en algún punto nos damos cuenta que la rabia no es suficiente Sí. para estar aquí, Sí. ¿no? Y tienes que encontrar también esta parte de desde la suavidad, desde el recargarte en las tuyas, ¿no? Esto que dices de no estás sola es súper importante porque, o sea, yo creo que si se tratara esto de estar siempre enojadas y con ganas de ir a romper toda la ciudad, pues estaría muy cabrón, porque una no aguanta tanto, No. ¿no? O sea, no aguanta ni tanta violencia ni tampoco tanto enojo. No. Y tampoco se puede vivir así. Ajá. Shakira tiene una canción. O sea, pero, no, pero no, o sea, no se puede vivir así. Claro. ¿Sabes? No es sostenible vivir así. Pero Ujú. entonces tú dices, cabrón, yo tengo un coraje cada marzo. Güey, hay mamás buscando 365 días a sus hijas. Claro. Y más allá del coraje, neta, O es un sea, dolor colectivo bien, bien profundo. Y creo que si en vez de conectar desde el enojo y desde el miedo, conectáramos desde el dolor, la vulnerabilidad, sí, sería esto muy diferente. sí, Porque entonces sería, reconozco tu dolor. sí. O sea, entiendo que, o sea, ¿cómo, cómo puede ser que haya un padre desde hace 20 años buscando a su hija que ya se retiró De la lista de de la búsqueda, lista ¿no? de búsqueda? Claro. Y que, o sea, ahí lo hablamos porque lo vemos. Claro. Y a mí se me parte el corazón cada que lo vemos. Ujú. O sea, y puedo llorar nada más de acordarme. Sí, sí, Porque es como o sea, en un ejercicio realista y vulnerable serían los mamás y los papás de todos, claro. Mm. ¿no? Y pensar que, o sea, dimensionarlo, creo que no lo dimensionamos justo por esta parte que hablábamos de la normalización de la violencia y también por otra parte porque tenemos tan normalizado que violen nuestros derechos Sí, desde el no conocerlos para empezar, sí. ¿no? Creo que sería importante también como mencionar, digo, yo sé que son muchos y que se violan todo el tiempo, entonces No. realmente no, sería muy difícil mencionarlos todos, ¿no? Pero, ¿cuáles dirías, por ejemplo, tú, que a lo mejor son como los derechos que más se transgreden dentro de, pues sí, los delitos sexuales, ¿no? Y del acoso, del abuso, que a lo mejor las personas, y específicamente las mujeres que somos quienes tenemos que estar alerta de Ujú. esto que me hicieron no está bien, y esto es algo que se podría llevar dentro de un proceso legal, pero también simplemente desde el hecho de decir: "Esto no es normal", Claro, ¿no? Ya tú sí. decidirás qué es justicia para ti, y ya tú decidirás cómo quieres llevar tu proceso, y ya tú decidirás qué quieres hacer al respecto, pero lo importante de entrada Ujú, es que sepas que esto no es normal, ujú. que esto no se permite y que esto no está Sí, bien. claro. Creo que, fíjate que ahí sí, o sea, como lo platicaba apenas con una amiga en común que tenemos tú y yo, en México no existe una agenda de derechos sexuales. Lo Ujú. único que tenemos en la ley de qué es un derecho sexual, cuáles son,
es libre, es consensuado, ya. Ujú. Y dices, entiendo, o sea, sí lo entiendo, tampoco llego, pero ¿a qué más? Exacto. No hay más, ¿no? Sí, no tengo derecho a Entonces, tener me relaciones me sexuales acuerdo protegidas, me o acuerdo sea, que o sea, como que lo dan por sentado. Y esa amiga me decía: "Es que yo he leído de otros países donde existe incluso leyes de derechos sexuales", y enumera, ¿no? Oye, protectivos de tal manera, de tal manera, de tal manera, maternidad de tal manera, tal manera, tal manera, todo lo que involucra la sexualidad. claro. México, podrán decir qué partido es de qué, todos los partidos no estarían dispuestos a discutir los derechos sexuales de cualquier persona, Ujú. porque hay mucho tabú dentro de la Sí. propia sexualidad. ¿Qué dice México? México dice, tú tienes derecho a ejercer tu sexualidad con quien tú quieras, como tú quieras, mientras, claro, respetes los consentimientos de cada persona involucrada. Ujú. Si te quieres proteger, fregón. Si no te quieres proteger, fregón. No dice más. Ujú. Entonces, volvemos a, okey, entonces nos estamos centrando más en un concepto de consentimiento, no tanto de derechos sexuales como tal, Ujú. ¿no? El consentimiento es libre, es explícito, no se puede dar si estás borracha, no se puede estar si estás drogada, tiene que ser totalmente llano, no coaccionado, no puede haber una manipulación como mental, ¿no? Ujú. De si dices que no, me voy a hacer daño. Si dices que no, me voy a suicidar, que pasa Ujú. mucho. Sí, sí. O sea, entonces, toda la coacción y toda la discusión que hay de derechos sexuales se centra en el consentimiento en México. Ujú. Entonces, todo, o sea, tiene que ser libre en tu libertad, en tu autonomía, tú decir sí. No estoy escuchando acá que me están diciendo que sí. No estoy escuchando a mi mamá que dice que probablemente seas el hombre de mi vida. No te estoy escuchando a ti que me estás violentando. Yo digo que sí. Y es la discusión más alta que tenemos en derechos sexuales. ¿Qué falta en México? El construir una agenda de derechos sexuales. ¿Qué tipo de personas puedes consentir un acto sexual? ¿Bajo qué parámetros puede consentirlo, no? ¿Qué te dicen menores de edad? Pues no. Okey, Ujú. menores de edad, pues se entiende, ¿no? Sí, sí. Oye, pero si es mayor de 16 y él no es mayor, pues a lo mejor sí. Incluso las reglas no suelen ser tan claras en materia legal como en menores de edad, por ejemplo, Claro. ¿no? Entonces, yo siempre digo, un menor de edad no puede consentir nada, Sí. esté borracho, esté sobrio, esté como quiera lo pida, no puede. Ujú. Entonces, pues sí, se centran más en consentimiento. Y que qué fuerte porque justo lo que dices, ¿no? La sexualidad va más allá del sexo en sí, Ujú. y es muy cierto, o sea, ¿qué sucede cuando estamos hablando de maternidad, cuando estamos hablando de identidad, Sí, ¿no? De maternidad expresión de subrogada, género, in maternidad vitro, subrogada, o sea, aborto, o sea, no, nada. no. Entonces, son temas muy aparte que estaría fabuloso y que con esta amiga me decía: "Yo lo voy a hacer", le dije: "No va a pasar nunca, no va a pasar nunca". O sea, ve parte por parte, porque si tú vas con un y cualquier legislador y le dices: "Traigo una ley general de derechos sexuales", Ujú. ni siquiera me nombres el partido. Es un tema con mucho tabú, con mucho estereotipo, con mucho sesgo, es un tema muy complicado de hablar, porque pareciera que creen que queremos meternos dildos y andar como, Sí, 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 pues no, vato, lo único que quiero es las reglas establecidas del juego, para claro. yo saber, chance, oye, chance estoy aceptando por un estereotipo, pero legalmente no es, ¿no? Entonces, Ujú. esto no va por ahí. Falta mucho en materia de prevención, falta mucho en meter como a las juventudes que empiezan la vida sexual muy jóvenes. Claro. Ay, ya muy señora yo muy jóvenes. No, o sea, pero empiezan muy jóvenes Claro. al empezar a hablar métodos anticonceptivos, planificación familiar, qué conlleva enfermedades. Ya deja tú un embarazo, una enfermedad de Sí. transmisión sexual, un chequeo. México es el país que menos se chequea, ese tipo de Sí. enfermedades. Condones, haz un estudio de cuántas personas saben poner un condón, Sí. pero sí, o sea, volvemos a lo mismo, no lo vemos y entonces sí, somos el primer país de abuso sexual infantil, somos el primer país de embarazos infantiles. Pues claro que lo somos, porque no podemos tener este tema de hablemoslo. No vamos a pervertir a los niños van a coger, quieran o no quieran, Para van coger, a sí. coger. Sí. ¿Por qué no les dotamos de herramientas para que entonces, si sabemos desde chiquitos de esto es consentimiento, esto es un sí dado, Ujú. esto es una relación consensuada, protegida, pues entonces, chance, díganme medio Y pendeja, pero reduces estadísticas de podríamos todo, claro, o sea, de abuso, de porque enfermedades, y de algo que embarazos. que es superpoderoso de lo que dices acerca de la información, es que
muchas veces, sobre todo como en jóvenes, suceden abusos y ni siquiera saben que eso es lo que No, está pasando. No saben que eso es lo que están haciendo, no. ¿no? Y es que fíjate que alguna vez lo hablábamos con un psicólogo que nos ayuda en peritajes. Ujú. Y yo decía como es que el despertar sexual de los niños, o sea, como que ya sabes, ya una ya preocupada por la infancia, ¿no? O sea, oye, y me decía, a ver, es que tienes que entender, psicológicamente hablando, y esto puede también ser controversial, no toda actuación sexual en un menor de edad es traumática. Ujú. No te va a reconocer el trauma, porque está conociendo su sexualidad. Entonces, si llega a pasar legalmente, lo es. Ujú. Legalmente, sí, entiendo por qué, no puede dar un consentimiento, pero puede o no generar un trauma. Ujú. El niño a lo mejor de los 13 que pasa este suceso a los 18, no genera un trauma y no lo reconoce, Ujú. porque así conoció su sexualidad, porque nadie le habló y porque date cuenta cómo incluso a los niños, tu pajarito, Sí, sí. no le hablamos por cómo es, Sí, ¿no? sí. Entonces, pues él le dices, ay, mamá, ¿qué crees? Vimos un pajarito. Pues, y tú, ay, Exacto. pues qué bonito, mijo. O sea, Claro. no, pues no le entiendes. Y él no te lo sabe explicar con malicia porque tú no lo estás transmitiendo, ¿no? Ujú. Entonces es común. Si no le hablamos por cómo es, si no sabemos identificar como qué es lo que tienen que conocer, pues entonces al rato, órale, a los 13 no generó un trauma. Llegan los 18 donde creo que ya tienes conciencia, incluso con amistades, a poder hablar Sí. de sexualidad. Oigan, es que esto no está bien. ¿Cómo es delito? Sí. Ajá. Mm. Y entonces el trauma chance se generó de los 18 en adelante que tuvo conciencia. O ni los 18, güey. De los Claro. 25, de los 14. Claro, porque hay mucha gente que se entera mucho tiempo después. Exacto. Pero te enteras y lo traumático es como, ¿cómo yo no supe que esto estaba mal? Ujú. Porque nadie te Porque dijo. nadie te dijo. No es porque no lo sientas. Al final, o sea, yo me acuerdo que salí enojada con ese psicólogo porque dije, ¿cómo? Claro que es traumático, no Ujú. chingues, o sea, están tocando un niño. Sí, Ujú. pero el niño no reconoce la maldad si no se la dices. Claro. Si la mamá no le dice, oye, nadie te puede tocar el pene, nadie puede pedirte agarrar tu pene, él no lo va a reconocer. Claro. Y entonces si lo hace y le dices pajarito, titi, o sea, pues él Sí. va a hacerlo en un vocabulario normal que incluso si él te lo llegara a decir, no lo vas a comprender. Y entonces cuando él llega a una edad adulta o consciente Sí. de Sí, que el esto. trauma llega después, es a lo que se Exacto, refiere. exacto. Y Claro. entonces el trauma y la vivencia se empieza a dar, no cuando pasó, sino cuando la reconocí. Ujú. Y eso es súper fuerte. Y una vez que hayamos reconocido esto y decidimos, por ejemplo, justo llevar sí un proceso legal, creo que también hay muchísima falta de información acerca de cómo es un proceso legal bien Sí. llevado, qué cosas sí deben de suceder, qué cosas no deben de suceder, para que también, porque es lamentablemente un hecho y se sabe que no, la manera en la que llevan los procesos legales en Latinoamérica, sobre todo, pues no es la óptima, ¿no? Entonces, creo que de lo que más nos podemos armar nosotras es de saber cómo sí debería de funcionar, porque muchas veces llegas y tú dices, bueno, pues es que yo estoy delegando, Ujú. ¿no? Y ellos se supone que tienen que saber qué es lo que prosigue y cómo se tiene que hacer y bla, bla, bla. Y pues lo dejas en manos de alguien que se supone que tiene acceso a tu confianza, ¿no? Y tú se la Ujú. das. Ujú. Pero, ¿qué sucede cuando no tienes ni idea de qué es lo que sí debería de estar haciendo? Pues, entonces, a lo mejor está haciendo todo mal y tú no tienes ni idea y no te puedes defender, ¿no? ¿Cómo sería un proceso legal bien llevado de una Fíjate denuncia? que eso es súper importante porque sí nos pasa mucho que llegan casos que estuvieron con abogados de oficio o abogados particulares, también ha llegado, em, y es como que llevas medio año. Bueno, ya vamos en judicialización. ¿Qué es? Ah, chinga, ¿no te explicaron cómo es tu proceso? No. Entonces, llegan, pues, con su causa desesperada, dan papeles y ahí me va contando. No, o sea, Ujú. a ver, ¿cómo es? No te daría una fórmula perfecta, te puedo dar la que nosotras hemos implementado en 3 años y nos ha funcionado. Nosotros captamos como, todas las denuncias o todos los casos a través de un forms que está en nuestra página web y además está en nuestras redes sociales. De ahí, nuestro forms tiene como ya ciertos campos para intentar no revictimizar en mayor
lo posible. Nombres, edades, de qué estado es, situación como más o menos, pues digo, no te pedimos que todo lo mandes porque también es un poco insensible de, ay, manda mail y te contamos, ¿no? No. Cuéntanos brevemente, pero entonces para el momento en que ya te generamos una asesoría, nosotros ya sabemos de qué estado eres, porque dependiendo del estado que eres es el delito que se podría perseguir o en dado caso el tema familiar. Entonces, de ahí agendamos una asesoría, intentamos, mira, a veces por tiempo es en menos de una semana, a veces sí nos llegamos a tardar como 2 semanas. Depende mucho el propio flujo del FIRMS. Son muchos, o sea, nosotros sí nos llegan más de 200 casos al mes, entonces sí se vuelve un poco complicado el intentar ser tan inmediatas porque no da, ¿no? De ahí se genera una asesoría. Ahora, ¿cómo partimos desde lo legal? Ella tiene que tener como muy relatados sus hechos, el saber. Y digo, o sea, me siento hasta mal cuando lo pido, pero es algo real. Cronologías, ¿no? La ley te implica modos, tiempo y lugar. Son las 3 cosas que te piden. ¿Dónde fue? ¿Cómo fue? ¿A qué hora y cuándo fue? Muchos delitos, pues no, ahora sí que a las 6:05, pues no lo tenemos, ¿no? Pero intentamos que sea lo más aproximable a que eso pase, ¿no? Hay delitos que llevan muchos años, que a lo mejor me dicen, no, pues fue hace 5 años, no tengo idea la hora, ¿no? Bueno, intentemos la fecha aproximada, la hora aproximada, ¿no? Modo, tiempo, lugar lo tienen que tener como sumamente presente. Siempre, o sea, como que todo va en el transcurso y siempre la etapa inicial es de investigar. Siempre como existe la creencia de ya tengo que tener mis testigos y mis papeles y mi INE y mi fiel y espérate. Nomás necesitamos los hechos. Se tienen que dar los hechos, se tiene que hacer una denuncia. Nosotras para ellas, la gran mayoría de sus denuncias son escritas, con 2 finalidades. La primera, que no se vaya a parar 8 horas a un ministerio público a pasar 3 veces a contarle a 3 pelados distintos quién, otra vez. Oye, otra vez, no. Escrita para que ahí entre ellos como que articulen el propio proceso. De ahí se genera una carpeta de investigación. Ciudad de México es una fiscalía especializada de derechos sexuales. También puede ser en cada estado, por ejemplo, en el Estado de México existen los AMPEVIS. Son fiscalías especializadas, violencia familiar, violencia de género, pero pues el Estado de México es grandísimo. El Estado de México es muy violento. O sea, hay muchas, ¿no? Depende del estado en el que estés, depende qué fiscalía es, pero siempre es una fiscalía especializada de este tipo de delitos. Eso sí, por ley existe, ¿no? Si no es una fiscalía, si no es una agencia, se llaman centros de justicia. Esos son como los 3 que podrían existir. Entonces, los centros de justicia para la mujer, presentas tu denuncia, te van a llamar a ratificar, a que digan, oye, llegó una denuncia a nombre de Diana Murrieta, que está ubicada en ta. ¿Eres tú? No, sí soy yo. Ok. A ver, ¿algo más que agregar? No, pues déjame checar. No, creo que no. O sabes que sí, del momento que presenté mi denuncia ahorita, sí tengo más comentarios, sí tengo más. Ok, vamos. De ahí pasas a tu peritaje psicológico. Tu peritaje psicológico es en la fiscalía, en el centro de justicia o en la agencia, dependiendo, ¿no? Te dan cita o algunos, por ejemplo, en Ciudad de México puedes encontrar un poco suerte de que haya psicólogas disponibles en ese momento. No es que no haya psicólogas, sino como son tantos los casos que puede haber un delay sí, que no se dan abasto. Pues sí, no, oye, sí te atiendo, pero te voy a atender a las 9 de la noche. No, pues chance mejor, dame cita y regreso. Sí. Eso también es algo que no se sabe. Puedes pedir cita. No tienes que esperar. Entonces muchas se quedan y denunciaron a las 9 y se van a comer y regresan y salen a las 11 porque su psicólogo, no, a ver, pide cita. Chance sí se va a postergar un par de semanas o incluso un mes. Valóralo si te quieres esperar todo el día o si puedes esperar un mes con una cita. A veces también pasa mucho que creen como si yo me apuro, chance sale más rápido. La verdad es que no. Eso es otro mito, ¿no? No influye mucho en si lo haces ahorita, si lo haces un mes, porque la agencia o el ministerio tiene que investigar y eso no lo va a hacer en 2 días, ¿no? Bueno, después de tu peritaje psicológico vienen todos los datos de prueba que tú puedes aportar. Oye, fíjate que mi abuso ocurrió en una fiesta con más amigos. Oye, ¿y tus amigos vieron? Sí vieron. Órale, citamos a los amigos. ¿Quiénes citamos? No, pues citamos a Pame, ¿no? Vamos. Y entonces los citan, vienen testimonios. ¿Algo más que tengas que agregar? Sí, fíjate que me mandó un mensaje. Me mandó un mensaje diciéndome que no dijera nada. Ok, haz una extracción, la propia fiscalía te dará un oficio para que tu celular entre como en una especie de cadena de custodia,
pueda verse y digitalmente alguien diga, es cierto que el número tal mandó un mensaje al número tal diciendo ta. Todo ese proceso es tú ir formulando tus pruebas, ¿no? Tienes todos los mecanismos de la fiscalía. Ahora tú me vas a decir, oye, pero no es la fiscalía quien investiga. Sí, pero no pasa, ¿no? O sea, como que aquí sí tú tienes que hacer un ejercicio también de... Por eso es tan importante estar acompañada, no solamente como con una buena asesoría, sino con una buena red. Una buena amiga que te diga, pues te acompaño, me voy a echar un sándwich ahí contigo, ¿no? Ahí te espero. Te toca, bueno, vamos, ¿no? Claro. En mi experiencia, desisten menos Cuando hay una buena red de apoyo. Exacto. Sí. Porque cuando están solitas se vuelve cansado. Y sí creo que no quiero caer como en el todo exagerar, ¿no? Pero sí existe una maximización por el propio trauma. Entonces, chance, ahorita estamos sentadas esperando y llevamos 5 minutos, pero yo creo que llevamos 2 horas y ya estoy hasta la madre y quiero... O sea, es también entender que sí existe una volatilidad de sentimientos porque es muy difícil, güey, Claro. porque es muy incontrolable. Entonces, de ahí, ya una vez que metes todas tus pruebas, que si amigos, que si traes un tema de celular, que si traes un tema psicológico, que tienes una psicóloga tú y que te ha tratado en este proceso, ahí entra, ¿no? Vámonos. De ahí, tú le dices a la fiscalía, pues, ¿cómo ves? ¿No? Ellos hacen un estudio y de acuerdo a ese estudio dicen, hay elementos para poder considerar que lo pudo haber cometido, no que lo hizo. Que hay indicios que puede marcar que lo hizo. De ahí se hace la etapa de judicialización. La judicialización es la fiscalía le pide al Tribunal de Justicia, mediante un juez de control, que examine si puede haber un juicio. Y entonces el juez dice, a ver, ¿hay elementos o no? En ese momento... O sea, ¿con qué huevos time hablan de denuncias falsas y no mames el pinche pedo que es denunciar? O sea, ya parece que... Estoy agotada, ¿no? O sea, sí. Pero en esto, si tú me hablas de cuánto tiempo nos llevamos, subjetivo. Llevamos un proceso de 3 años por un pendejo que se nos fugó, pero así podemos en 6 meses. Claro. Depende, ¿no? Entonces, depende mucho de factores de la propia fiscalía. Okay. Y es como te contaba en la estadística, si te das cuenta, aquí vamos en los 1000, vamos caminando los 1000. Sí. Aquí ya nos vamos a pasar a los 100. Nada más en esto. Uf. Entonces, de aquí ya es que fiscalía dice que chance sí. Ok. Ahora, también bien importante, porque hay mucha culpa dentro de las denunciantes de decir, es que no grabé, no dije. Hay algo que en el derecho se llaman delitos de realización oculta. Su nombre lo dice todo, pero voy a obviarlo. Una violación no va a ser en plena calle, en avenida, en periférico. Sí. Difícilmente se va a hacer, no digo que no se haga. Difícilmente. Sí. Los agresores sexuales, los agresores en temas de género, saben con quién, dónde, a qué hora y cómo. Claro. No es tan obvio, o sea, no es Scooby-Doo de, sí, no hubiera sido, o sea, no es así, ¿no? Es más complejo que eso. Entonces, algunas se sienten como con mucho reproche y mucha culpa de decir, puta, güey, no grabé, no le dije, no, pues casi nadie, ¿no? No porque ahorita enumeramos un buen número de pruebas, todas lo van a tener. Y también otro mito que he escuchado en el gremio, y este sí, ya te vi cómo me emputa, güey. Que dicen, es que ¿cuál es la prueba suprema de una violación? Claro, me voy a pegar aquí, o sí. Güey, un día escuché que dicen, pues, que tenga semen. ¿Qué? Sí. ¿Cómo? Sí. Sí, claro, pues es lo primero que buscan. Que se vaya a hacer estudios médicos y que tenga un desgarre. Alguna vez nosotros tuvimos un caso, no quiero cambiar mucho el tema para seguir esto, pero una vez que tenía himen elástico. Nunca, o sea, era una menor de edad. Y tenía himen elástico. Nunca reventó el himen. Nunca. Ajá. Y entonces el MP nos decía, pues no se la metió. ¿Cómo? Ajá. Sí, no, pues no, está perfecta, no hay un desgarre, no hay un... O sea, que tenga semen en los calzoncitos. Significa que transgreden tus derechos, no que físicamente tengas que tener rastros, y eso creo que es algo que la gente no entiende. En ese caso concreto, en sus calzoncitos había semen. Pero como no tenía interno, pues entonces no. Ajá. Entonces, esa mecánica, si te das cuenta, es muy machista,
pensar como que si una violación, ahora sí que si no hay semen, no hay. Ajá. Permíteme 2 minutos. Desde hace como algunos años se comenzó a decir, pues la violación no forzosamente involucra un rastro médico, porque el cuerpo se regenera. Nos guste o no, el cuerpo se regenera y en un mes probablemente tu cuerpo vuelva a funcionar como bien. ¿Qué no se va a regenerar? Pues tu mente. Claro. Tu confianza, tu sexualidad, tu apertura, ¿no? Entonces, en los delitos sexuales, en mi experiencia, la prueba más contundente sí es la psicológica, porque eso no se va a regenerar. O sea, el cuerpo como sea, ¿no? La mente no. Entonces, en esas pruebas, o sea, mucho de por qué no se denuncia también es en no tengo pruebas, no tengo quién vio, no tengo quién estuvo, no. O sea, a mí me habla mucho de si pasó, que haya pasado este periodo de tiempo y tú lo sigas sufriendo. Claro. ¿No? Entonces, esas son las pruebas que se pueden recabar. Ha existido y hemos tenido algunos casos que hemos podido pasar a la judicialización solo con un peritaje psicológico y un testigo. Se puede. ¿Es complicado? Pero se puede. Pero se puede, ¿no? Tienes que saber de qué manera lo vas a involucrar. O sea, tienes que tener un know-how, pero se puede, no se vuelve imposible. Una vez que pasan a los 100 del juez que te comentaba, ahí forzosamente, a ver, otra cosa que pasa en la práctica que no debería de pasar, cualquier agresor se debe de enterar hasta ese momento, hasta que pasa un juez. Porque ya le creas un acto de molestia, como lo llama la ley, mandando a llamar a alguien que a lo mejor no lo hizo. Hasta ese momento él es inocente, ¿no? Entonces, ok, ya lo mandaste a llamar, pues lo tienes que ver, ¿no? Otro mito, no te tienes que sentar como tú y yo estamos en este momento a decirle, sí, tú puedes pedir una sala aparte, no tienes que estar en contacto con él, puedes no ir a muchas audiencias, habrá algunas otras que sí se necesita tu presencia, pero puedes no estar en contacto directo con él, puedes no verlo si quieres. Si va a estar en una camarita, yo te recomendaría ahí medio, si no lo quieres ver, de verdad hacer como muy caso omiso a las cámaras, pero no tienes que estar en el mismo espacio físico que él. Sí. ¿No? Entran por lados totalmente distintos, o sea, como que esa parte se cuida. Pero bueno, hasta ese momento se le llama al agresor. Muchos abogados recomiendan llamarle antes. Yo por estrategia no recomiendo que se les llame antes. Porque si ya es tardado un proceso tú y la fiscalía, súmale al chingado agresor. Se vuelve tardado. Claro que va a tener conocimiento y claro que le vas a llamar. Eso es lo justo, es legal, es necesario. Pero mínimo que ese proceso sea hasta que tú tengas un caso sólido. Claro. Y que él pueda ya entrar, ¿no? De ahí, ya él tiene una declaración inicial, tiene un plazo constitucional que se le llama para poder dar cualquier prueba. ¿Qué tipo de pruebas se dan en ese momento? Pues si te das cuenta es como ok, a ver, ella se pudo llevar meses y él va a tener 3 días. Las más comunes es para desacreditar lo que mencionábamos en un inicio, modo, tiempo y lugar. Oye, ella dice que el 1 de febrero a las 6 de la tarde yo estuve con ella. Yo tengo un vuelo del 31 de enero al 6 de febrero y aquí está mi pasaje de avión, mi hotel, fotos de mi viaje, está mi celular donde tengo fotos. Ahí sí te das cuenta, rompes un poco una teoría del caso, porque es cierto, el lugar y la hora, no hay mucho, ¿no? Ahora, ojo, ¿se vuelve complicado levantar ese tipo de denuncias? Sí, no imposible, ¿no? Entonces, sí se vuelve complicado, sí se cambia mucho. Y eso es gran parte también de lo que decimos de, a ver, si ya pasaron muchos años, difícilmente va a decir horarios muy válidos. Porque es más, si tú me preguntas, Diana, ¿a qué hora comiste? Al chingada no tengo idea, no vi a qué hora comiste. Sí. Ahora, entiendo que no es lo mismo un delito sexual que comer. Sí. Pero el trauma genera una propia adversión a. No, y que aparte está esto que le llaman en psicología como el efecto Mandela. Sí. Que es como que tú a raíz de justo tu percepción bloqueas. emocional, bloqueas o cambias o, no sé, a lo mejor tú dices, fue en un coche rojo y era un coche naranja, ya sabes. O sea, como que la mente con afán de puede protegerte distorsiona ciertas cosas. O sea, eso también es real. Pero justo algo porque hay como teorías de hombres muy violentos de decir, bueno, es que si cambia el color del coche de rojo a naranja, ¿qué credibilidad tiene?
A ver, no te confundas. O sea, una cosa Sí. es en detalles, otra cosa es que su mente esté traumatizada a un nivel que diga, ay, me violó. No conozco un caso Sí. de ese tipo, ¿no? Ujú. Entonces, el tema ahorita, o sea, y retomando un poco el tema de las denuncias falsas, porque es algo con lo que nosotras, pues bueno, a mí me tuitean a cada rato ese tema Sí, sí. por algo muy concreto. Sí. Yo sí me di a la tarea de alguna vez preguntar de alguien ha visto las estadísticas de las denuncias, me encantaría saber, Sí, sí. pero ¿cómo medimos la falsedad de una denuncia si ni siquiera estamos pasando un proceso? Si Sí. 1000 de una llega una sentencia y asumamos que esa una fue mentira, pues vato, entonces no estamos midiéndolas. Pero la ONU sí tiene estudios. Y la ONU tiene estudios como en diversos países donde pueden medir las denuncias falsas. Ningún país rebasa el 3%. Ujú. Por eso es bien importante creer, ¿no? Sí pueden existir, no somos sesgadas. No Sí. porque el feminismo hable y... No. No, claro que existen. Y también me parece incluso congruente decir que puede haber casos. Claro. De eso a que todos los casos y que partamos de la base de que no es cierto, pues cabrón, si tú llegas y me cuentas, ¿crees que yo voy a decir, ay, ¿cómo crees? No, Sí. pues claro que, o sea, si lo escucho diario, ¿cómo chingado no te voy a creer? ¿No? Claro. De ahí, o sea, como que esa parte de denuncias falsas a mí me enoja, va mucho con el tema de mitos, ¿no? De los mitos, de las denuncias que pudieran ser falsas. Yo sí creo parte desde una base de creerle. Si después pasan acontecimientos que digas, esto es un poco incongruente, esto chance es contradictorio, que tu propia opinión, de acuerdo a la propia historia, sea quien tome base. Claro. Pero no partas de, es mentira, pruébame que no. Pues no, todas conocemos una historia. Claro. Yo de verdad, en esto también es como creo que ya no hay mucho una capacidad de asombro. Si tú llegas y me cuentas una historia, difícilmente a mí, Diana, hoy me va a asombrar una historia. Es muy difícil. Que tú me digas, y hace algunos años me llegaban, pero de verdad hasta fue una rachita que me decían, Diana, te voy a contar una historia. Híjole, vas a llorar. O sea, ¿Y tú? y yo, Ya me aburrí. no, ni Sí. siquiera, pero era como, es que hasta la vamos a hacer documental, porque de verdad es que es una historia que no pasa y tú. O sea, Te cuento lo que yo ¿seguro? escucho O sea, diario. entonces, o sea, como que esta parte de denuncias falsas sí lo quería dejar en claro. Cuando pasan un juez, él tiene ese tiempo, el agresor tiene un tiempo, es su derecho, es un ejercicio legal que lo haga. Después de eso, el juez de control, dice, chance, ok, veo lo que está viendo la fiscalía, veo que él en su primera declaración no tiene cómo desacreditarlo, vámonos ya a un proceso. Y ahí ya pasa un proceso. Ahí ya todas las pruebas que recabó con fiscalía de las primeras que comentábamos, ¿no? De los amigos, de a lo mejor el psicológico, todo esto, se contrapesan con las que él empiece a meter. Ahí ya él ya va teniendo un tiempo de meter, ¿no? Y entonces, a ver, es que tenemos de este lado ta, y de este lado tenemos ta. Y ahí empieza. Y ahí empieza la controversia, ¿no? A lo mejor este testigo puede resultar falso porque dice que estaba en tal lugar y yo lo vi en tal lugar. O ese no estaba en la fiesta, o ni siquiera es cierto que estaba ahí, ¿no? Y de ahí ya se compensa. Un juez dice, a ver, de acuerdo a los razonamientos de lo propio que hemos visto, esto es lo que yo considero. Y ahí está la sentencia, ¿no? Puede ser culpable, puede ser inocente. Si es inocente, tienes el tema del derecho en México, es que es 1000 instancias, todos puedes como una segunda instancia, ¿no? Y entonces eso es otra vez. Ya no partes desde otra vez a hacer pruebas, sino otra vez otro juicio, ¿no? Y cuando es culpable, pueden haber otra vez recursos, pero ahí sí ya estamos hablando de lo que hablábamos hace un ratito, reparaciones del daño, de decir, ok, ¿cómo va a ser la sanción? Hay delitos que merecen prisión sin derecho a fianza y hay delitos que merecen prisión con derecho a fianza. Todo delito penal, estuvo mal dicho, pero todo delito del área penal, no, fíjate, estuvo bien dicho, acabo de corregir. Todo delito tiene una sanción de cárcel. Todo. Depende del tiempo. La fianza se calcula de acuerdo al tiempo, ¿no? Okay. Si lo sancionan por 3 años, fácilmente va a salir con una fianza. Y si es más, su primer delito. Si es su segundo delito, se vuelve compleja una fianza, es casi imposible. Entonces también, si es un güey que reiterativamente hace esto, aunque sean tonterías, pues va a tener una pena privativa, ¿no?
Ok. Qué interesante y qué largo, o sea, y creo que dentro de todo esto también una de las cosas que hay que mantener muy en mente es el poder, uno, de la sociedad civil, que es la que nos ha llevado como también a que todo esto suceda y se mueva un poco más rápido, y también de la red de apoyo, Ujú, ¿no? O sea, y la red de apoyo a lo mejor no siempre son las personas que tú quieres, pero son la inmensa cantidad de mujeres que afortunada y desafortunadamente, al mismo tiempo, pueden entender lo que estás ujú, pasando ujú, y pueden acompañarte en ese camino para que justo resistir desde el enojo ya no sea tu única posibilidad, sino resistir desde el descansar en sostén, ujú. ¿no? Y qué bello. ¿Cómo pueden contactar a nosotras para ellas, quienes a lo mejor estén, pues, pasando por este proceso de reconocer o algún tipo de abuso, que han sido víctimas de algún delito sexual o Ujú. de género y quieran asesoría con ustedes? A través de página web, nosotrasparaellas.org, @nosotrasparaellasmx, o sea, ahí están nuestras ligas de contacto, o sea, todas aparecen en nuestra página web, pero redireccionamos como para mayor inmediatez. Todo estamos a través de ahí y ahí como está el formulario que pueden entrar. Dependen los tiempos de acuerdo a la propia carga, pero intentamos que no excedan los 15 días, pero pues por ahí es. Bueno, muchas gracias por haber Muchas estado gracias por aquí. De verdad invitarme. que siempre es un placer tenerte en este espacio. Es aún un más placer ser tu amiga. Ay. Ay, ya nos pusimos tiernas. Gracias por estar aquí. Si alguna de ustedes les interesa entrar en contacto con nosotras para ellas, les vamos a dejar el link a su página en la descripción de este podcast. Si les gustó, si se les hizo información de valor, que esperamos que sí. Ojalá. No duden en compartirlo, en darle seguir al canal y nos vemos a la próxima. ¿Dónde te pueden seguir a ti? Nosotras para ella. Ujú. Diana Murrieta M. Gracias. Chao. Bye.